Muy buenos días, soy Damián García, fellow del programa de cirugía articular con el maestro Edmundo Berumen. Y el de hoy vamos a dar un repaso acerca del tema de plica sinovial y el síndrome de hiperpresión lateral. El dolor anterior de rodilla es un síntoma que es muy común, sobre todo en pacientes pediátricos y adolescentes. Y la etiología pues es multifactorial. Puede estar relacionado a diversos diagnósticos. Por ello, a veces pasamos por alto algunos de estos diagnósticos y tardamos en hacer un diagnóstico preciso. Con el advenimiento de la especialización de los deportes, vemos que los niños participan cada vez desde edades más tempranas en ellos y cada vez se especializan desde edades más tempranas. Pues el dolor de rodilla anterior también se ha incrementado, sobre todo con el sobreuso en las mismas actividades. Y pues el espectro de síntomas es muy amplio. Por ello, siempre hay que tener en cuenta pues los diversos diagnósticos y uno que estamos olvidando o que se está infradiagnosticando, pues es la plica sinovial. La plica se considera como un remanente embrionario. Cuando la rodilla empieza a formarse alrededor de las 7 a las 10 semanas, se divide en cuatro cavidades y estas comienzan a definirse conforme se va reabsorbiendo el tejido mesenquimal y se va transformando en membranas sinoviales. Pero hay pliegues que se mantienen o que no se reabsorben de una manera adecuada y se quedan en tamaño grande, que es lo que se considera ya como una plica. No, no quiere decir que la presencia de plica sea patológica. Comúnmente las plicas deben de ser delgadas, transparentes y flexibles. Cuando éstas se inflaman o se tornan más gruesas y fibróticas, es cuando pueden provocar los síntomas y traer este problema. La plica puede hacerse fibrótica o engrosarse a través de dos vías patológicas, ya sea que se inflame por un estrés repetitivo, como es el sobreuso excesivo en alguna actividad, o bien por algún evento traumático que hace que la rodilla se inflame en sus estructuras internas y pueda llevar al desarrollo de esta entidad. La plica entonces es una de las causas más frecuentemente olvidadas sobre el dolor de rodilla anterior. Suele presentarse con mayor frecuencia en los adolescentes y en adultos jóvenes. Se cree que hay una incidencia de un 3 a un 30%. Entonces, pues es una cifra nada despreciable. Las estructuras, como decía, son cuatro. Está la suprapatelar, la infrapatelar, la medial y la lateral. La que en la mayoría de las ocasiones va a causar síntomas es la medial. La lateral casi nunca es sintomática. La plica medial se inserta en el músculo articularis genus y de ahí hace recorrido y se va a insertar también en parte de la sinovial, la grasa de Jofa y en el ligamento patelotibial medial. Se han asociado algunos factores o se han visto como factores predisponentes, como les comentaba, el trauma o los golpes repetitivos, el sobreuso, sobre todo en lo que son ciclistas o corredores, el desequilibrio muscular cuando hay desequilibrio del cuádriceps, especialmente el vasto medial, sinovitis secundaria a procesos inflamatorios como la artritis inflamatoria o presencia de hemartrosis, y también el crecimiento acelerado en los jóvenes durante la adolescencia se ha visto también como un factor predisponente. Este problema de la plica, como decía, a veces es infradiagnosticado porque pues hay una gran variedad de diagnósticos diferenciales, como el osteoconditis dissecante, patologías del menisco, subluxación o inestabilidad de la patela, síndrome de Jofa,
algunas enfermedades inflamatorias. Entonces siempre hay que como que ir descartando alguna de ellas y casi siempre es un diagnóstico por descarte de la plica sinovial. En cuanto a los síntomas, pues el paciente comúnmente llega refiriendo un dolor en la región anteromedial de la rodilla con sensación de chasquido, sobre todo cuando la rótula se encuentra en flexión. Puede presentar también la sensación de un crujido o la sensación de que eh, siente o palpa una banda peripatelar. Eh, Aquí los síntomas sobre todo suelen desencadenarse cuando sube las escaleras al arrodillarse o después de que pasa mucho tiempo sentado y se levanta. También este es como algo característico. Y pues es importante descartar lesiones como de menisco, de cartílagos osteocondrales. Y en la exploración física, siempre es importante pues revisar ambas rodillas, ya que puede existir patología bilateral. No es tan frecuente, pero podría darse. Y en la exploración física es importante palpar la región medial porque puede palparse un cordón en esa región peripatelar medial. Se pueden realizar algunas pruebas como la de la plica mediopatelar. En esta se coloca el paciente supino. El examinador va a aplicar fuerza en la articulación patelofemoral inferomedial y sobre la área sensible. Y comúnmente los síntomas van a mejorar al alcanzar los 90 grados de flexión. Otra prueba es la de Hoxton, en la cual el examinador coloca la mano en el talón, como vemos en esta imagen, y la otra en la rótula en su región lateral. La rodilla se flexiona y se extiende con la tibia en rotación interna y la rótula en traslación se lleva a traslación medial. Se va a considerar positivo si hay dolor o chasquido entre los 30 y los 60 grados de flexión. Y la otra prueba es la de Studer. El paciente se va a sentar en el borde de la camilla o de una silla con la rodilla a 90 grados de flexión. El examinador coloca los dedos en el centro de la rótula y le pide al paciente que extienda la rodilla lentamente. Si se observa un movimiento intermitente de la rótula entre los 45 y los 70 grados, se va a considerar positivo. Estas no son muy específicas, pero nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. En cuanto a la imagenología, pues se recomiendan las radiografías como inicio de la evaluación. Sin embargo, pues la radiografía no puede que no nos den muchos datos. Entonces el estándar de oro pues es la resonancia magnética, sobre todo para que nos ayuda a descartar otras lesiones y en cuanto a la estructura de la plica puede verse con una baja intensidad y grosor y tamaño variable, lo que nos puede llevar a sospechar de este diagnóstico. El tratamiento, la piedra angular de la plica es el tratamiento conservador, sobre todo en pacientes de edades más tempranas o en adolescencia, y pues el objetivo es reducir el dolor y la inflamación. El tratamiento conservador consiste en 3 a 6 meses, realizando cambios en la actividad, sobre todo pidiendo al paciente que evite lo que son sentadillas, saltos o actividades de impacto, el uso de hielo, del reposo, y aquí es muy importante llevar un adecuado programa de rehabilitación que se enfoque sobre todo en lo que es el fortalecimiento del cuádriceps, sobre todo en el vasto medial, el estiramiento de isquiotibiales y flexores y corregir desequilibrios biomecánicos.
Se puede echar mano también de infiltraciones intraarticulares y aquí pues también algunos autores apoyan el uso de la kinesiología porque pues estas bandas elásticas también nos pueden ayudar a centrar un poquito lo que es la rótula y a liberar un poquito la sintomatología. Cuando después de 6 meses, perdón, los síntomas persisten, es cuando, a pesar de un adecuado tratamiento y programa de rehabilitación, se puede considerar lo que es el tratamiento quirúrgico, principalmente lo que es la resección de la plica a través de la artroscopía. La artroscopía es que nos va a servir como una herramienta también para confirmar el diagnóstico y pues para tratar la presencia de la plica o de algunos otros lesiones asociadas. Aquí también muchos autores consideran que no está recomendado el resecar cualquier plica que nosotros veamos en una artroscopia a la que entremos por cualquier otra razón. Siempre debemos de hacerlo en aquellos pacientes que tienen síntomas asociados a esta enfermedad y que estén sintomáticos, ¿verdad? Y en cuanto a resultados, pues nos refiere que tiene muy buenos resultados. El 10% a- perdón, el 10% puede presentar otra vez de nuevos síntomas o malestar ocasional, pero arriba del 90% suele presentar buena evolución. En la revisión de este artículo, la pregunta central era cuántos pacientes con síndrome de Plica van a realmente necesitar una cirugía. Se evaluaron 58 pacientes con 12 casos de rodilla que fueron bilaterales y aquí utilizaron la clasificación de Lino en la cual el tipo era cuatro tipos. El tipo A, que es un cordón sinovial delgado. El tipo B que una estructura sinovial un poco más amplia, como la forma de una vela, y vieron que tanto el tipo A como el tipo B rara vez causaban síntomas. El tipo C, que era una estructura más gruesa y extensa, que va a cubrir incluso parte del cóndilo femoral. Este ya causaba mayor fricción y pinzamiento, y el tipo D, que era la más rara, este tenía doble inserción proximal y era de las que más podían causar el síntoma de interposición o de pinzamiento articular. Entonces vieron que estas dos tipos de Plica eran los que causaban más síntomas y los que trataban más en este estudio. Para todos el tratamiento al inicio fue conservador y se enfocaron mucho sobre todo en lo que era el fortalecimiento del músculo articular isqueno, porque es el que ayuda a tensar la cápsula y ayuda a evitar el atrapamiento sinovial. Pues dentro de sus resultados vieron que 50 de los 58 pacientes que observaron no tuvieron que llegar hasta la cirugía. A los dos meses, 5 de ellos ya están asintomáticos y el resto a los 4 meses básicamente estaba asintomático. Solamente 8 pacientes requirieron cirugía y estos vieron que eran clasificación C o D y algunos de ellos tuvieron incluso lesiones condrales asociadas que también parte de la sintomatología, pues lo asocian a estas lesiones condrales. En este otro estudio, ellos se enfocaron sobre todo en la pregunta de ¿conviene esperar 3 meses para el tratamiento conservador o mejor realizar una artroscopía temprana? Aquí ellos analizaron 425 pacientes, de los cuales 205 eran pacientes que fueron sometidos a una artroscopía temprana y 220 se llevaron a un tratamiento conservador por lo menos 3 meses. De estos también es importante resaltar que
Si no presentaban mejoría en este tiempo, entonces también eran sometidos a artroscopía y resección de la plica. Aquí utilizaron escalas funcionales, lo que es la Leigh-Holm, la cual evalúa tanto dolor, estabilidad, bloqueo, inflamación y capacidad funcional, y la escala de IKDC 2000, que también evalúa síntomas, función, actividad deportiva y percepción subjetiva del paciente. Y en base a estas escalas, clasificaron a los pacientes en excelente, bueno, satisfactorio y malo. Entonces ellos vieron que los pacientes que fueron operados tempranamente se reincorporaban más rápido a sus actividades, podían caminar mejor, subían mejor escaleras, tenían menos dolor, y recuperaban su nivel deportivo más rápido. En cuanto a las complicaciones de los pacientes que se sometieron a cirugía, eh, la que se presentó con mayor recurrencia fue la sinovitis recurrente y la crepitación, así como el dolor patelofemoral, pero fueron un 26% de los pacientes que se operaron. Y ellos vieron que los factores de riesgo para complicaciones eran aquellos pacientes que no cumplieron bien con el programa de rehabilitación, eran pacientes mayores de 50 años o que tenían lesiones asociadas, ya sea condrales o en el menisco. Entonces, el objetivo de los autores fue porque ellos consideran que la plica es una enfermedad que es progresiva. Entonces, en cuanto más tiempo duremos con esa inflamación y esa fibrosis, pues se van a ir asociando otras lesiones como las lesiones condrales y pueden empeorar el pronóstico. Entonces, por ello ellos querían hacer énfasis en hacer una artroscopía temprana y no esperarse. Y a pesar de que obtuvieron el 90% del éxito, pues también debe tenerse cuidado con este estudio porque realmente eh, no se compararon un tratamiento conservador contra una cirugía, porque todos finalmente, los del grupo del tratamiento conservador, si no mejoraban, eran sometidos a cirugía. Entonces ahí hay un poquito de sesgo en la información y no es muy claro en cuanto si debe o no operarse. Si vieron que les fue mejor con la cirugía, pero no se puede descartar totalmente la rehabilitación como primer punto. En este otro estudio, em, también una comparación entre si la resección artroscópica es mejor al tratamiento conservador. Aquí se incluye, es un metaanálisis que incluyó finalmente 5 estudios con una población de 527 pacientes. Y aquí utilizaron lo que es la clasificación de Sakakibara, en la cual es muy similar a la de Lino. El tipo A es un cordón fino, el tipo B es un poco más amplio, la tipo C es más amplio con una inserción mayor en la región proximal y la tipo D es fenestrada o incluso una inserción proximal doble. Igualmente observaron que los pacientes con mayor síntomas estaban en una clasificación C y D. Aquí la diferencia de este estudio es que si exigían que para entrar al estudio todos tuvieran un tratamiento conservador, el cual fracasó hasta los 6 meses, un poquito más de tiempo del tratamiento conservador, y vieron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la cirugía ni el tratamiento conservador ni a corto ni a largo plazo. Entonces, con ellos en sus conclusiones presentaron que ambos tratamientos funcionan, que la cirugía en realidad no ha demostrado ser superior, y que el gold estándar sigue manteniéndose como el tratamiento conservador en un inicio con una fisioterapia bien estructurada. Y la artroscopía, pues únicamente utilizarse como en aquellos pacientes en los que falló la fisioterapia. Y en este otro estudio más reciente, aquí
eh, el- el- ellos querían ver qué tan buenos resultados tenía la artroscopía. Entonces, se utilizaron dos estudios con 643 rodillas, en los cuales se les dio el seguimiento entre los 4 y los 87 meses. Y vieron que 8 de cada 10 pacientes que fueron sometidos a resección artroscópica presentaron muy buenos resultados, y que aquellos pacientes que habían fracasado al tratamiento conservador, se les podía hacer también artroscopía y alcanzaban una tasa casi del 80% después del tratamiento conservador. Entonces, para ellos concluyeron de que la resección artroscópica tiene muy buenos resultados, y todavía en aquellos pacientes que fueron llevados a un tratamiento conservador adecuado y fracasaron, también van a tener buenos resultados después de una artroscopía. Entonces ellos pues probaron de que sí funciona realmente la artroscopía en el paciente bien seleccionado. Eso fue en cuanto a la PRICA. Y ahora vamos a revisar un poco sobre lo que es el síndrome de compresión patelar lateral, que también es una patología que muchas veces pasa desapercibido, y es una causa común también de dolor anterior en la rodilla. En esta se va a caracterizar porque hay un aumento anormal de presión sobre la faceta lateral y el retináculo lateral de la rótula. Pero la característica principal es que esta no va a presentar una rótula inestable. El paciente nunca ha presentado luxación o subluxación. Entonces, para tenerlo siempre en mente como un diagnóstico diferencial. Aquí el factor etiológico principal es que el retináculo lateral se activa en exceso o hay una contractura, y se puede desarrollar ya sea por causas idiopáticas, por sobrecarga crónica, o también posterior a un traumatismo, que haya una cicatrización postraumática anormal. Como factores predisponentes, se presenta en su mayoría en mujeres jóvenes y deportistas, y se ha observado mala alineación, ya sea por geno valgo, por torsión tibial, desequilibrio muscular, sobre todo también disminución de la actividad del vasto medial, o factores anatómicos como displasia toclar o patela alta. Aquí el retináculo, hablando un poco de su anatomía, es una estructura que está altamente inervada y que va a estar formado por dos capas. La capa superficial, que tiene fibras tanto de la banda iliotibial y de la fascia del vasto lateral, que se van a insertar en el borde lateral de la rótula y en el tendón patelar. Y la capa profunda, que está compuesta por fibras del ligamento patelofemoral lateral, ligamento transverso lateral y la banda patelotibial, que va a ser la principal responsable de esta hiperpresión sobre la rótula. En cuanto a la fisiopatología, se refiere que hay una contracción del retináculo lateral que va a provocar el TIL lateral, o la lateralización de la patela, aumentando así el contacto lateral y la sobrecarga en esta región. Si lo dejamos evolucionar sin algún tratamiento, pues va a presentar finalmente condromalacia, degeneración del cartílago y finalmente artrosis femoral patelar lateral. Entonces, a medida que la rodilla se va flexionando, el área de contacto patelofemoral va a aumentar, ejerciendo así el retináculo lateral va a ejercer cada vez más fuerza y va a comprimir la faceta contra el cóndilo femoral lateral. Por ello es como característico aquellos pacientes que están por mucho tiempo sentados y se levantan, o cuando hay una cuclilla o subir y bajar escaleras, es cuando se presenta la mayor sintomatología en estos pacientes. Entonces, es importante
Por la evolución natural de la enfermedad, es importante diagnosticarlo y tratarlo a tiempo para evitar el desarrollo de una artrosis. En cuanto al tratamiento conservador, que es la primera pauta, es igual un programa de fisioterapia bien llevado a través de unos 3 a 6 meses que involucren estiramientos en el retináculo lateral y en la banda iliotibial y movilizaciones patelares para fortalecer sobre todo lo que es el vasto medial y pueda contraponerse a la mayor actividad o a la mayor fuerza que está presentando el vasto lateral y de esta manera equilibrar las fuerzas. Y cuando una vez que falla el tratamiento conservado, pues podemos pasar a lo que es el tratamiento quirúrgico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen persistencia de los síntomas después de 6 meses de tratamiento conservador adecuado. Y aquí se puede hacer ya sea por artroscopía, el cual ha presentado resultados favorables de un 75 a un 90%, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que no tienen daño condral asociado y que tienen también una buena alineación en el eje. Se ha visto mayor complicación en aquellos pacientes en los que se hace una liberación o resección de este retináculo lateral que pues es excesivo y luego nos vamos al otro extremo de la enfermedad que es la subluxación medial iatrogénica por esta liberación excesiva. Y la otra manera de realizar el tratamiento quirúrgico es, después de hacer una artroscopía diagnóstica, hacerlo mediante una técnica abierta que proponen en este artículo, en el cual se hace un abordaje medial, estándar, como en una prótesis, pero aquí se va a enfocar la liberación en lo que es en el borde lateral del tendón patelar y del retináculo lateral iniciando en el polo inferolateral sin extenderse hasta el polo superior. Y luego, si es necesario, dependiendo de las alteraciones en el TTG, hacer una osteotomía del tubérculo. Aquí se ha visto que una medialización de la tuberosidad va a reducir la presión lateral hasta un 15, en un 20%. Y finalmente, este defecto o la incisión que se abrió, esta liberación del retináculo lateral, y una vez que ya esté medializada la rótula, se va a cubrir por medio de la rotación de un colgajo de la banda iliotibial. De esta manera, pues se va a restaurar la transmisión normal de cargas. Ellos aquí presentan resultados arriba del 97%, pero pues con mayor comorbilidad y pues, peores resultados funcionales. Entonces, por eso muchos siguen optando mejor por una elevación por medio de artroscopía, mucho más sencilla, menos dolorosa para el paciente, con una mejor recuperación. Y pues eso sería todo. Gracias.